Raúl nunca imaginó que un día vería a alguien llorando exactamente como él lloraba por dentro, menos aún en aquel cementerio donde había jurado no volver jamás. Pero ahí estaba esa niña, de rodillas, sola, frente a una tumba sin nombre. Sostenía una flor marchita como si fuera un secreto. Sus pequeños dedos la apretaban con tanta fuerza que parecían olvidar que estaban vivos. El viento soplaba suave, haciendo girar hojas secas por el suelo de piedra agrietada, y aún así ella no se movía, como una estatua triste abandonada por algún escultor invisible. Raúl dejó de caminar, ahí, a la distancia, observando. No era el tipo de escena que uno ve todos los días, y mucho menos el tipo de escena que se olvida. El contraste era impactante. Ella, frágil, olvidada, con un vestido blanco amarillento y las rodillas sucias de tierra. Él, un hombre de traje oscuro, elegante, caro, con un reloj de oro detenido en el tiempo y un alma que fingía estar intacta. Entonces la niña susurró algo, y aunque el sonido fue amortiguado por el viento, él lo escuchó. «Te juro que me quedaré aquí hasta que regreses». En ese instante, Raúl se estremeció. Y si tú también has visto a alguien intentando hablar con quien ya se fue, entonces esta historia es para ti. Suscríbete ahora al canal y quédate hasta el final, porque a veces quien necesita un milagro es quien parece tenerlo todo. Pensó en irse. De verdad lo pensó, pero sus piernas no le obedecieron. En lugar de eso, dio un paso, y luego otro, con cautela como quien se acerca a un animal herido. La niña no volteó, ni siquiera lloraba fuerte, solo dejaba que las lágrimas corrieran con la cabeza agachada, mirando fijamente la lápida cruda. La tumba no tenía flores ni nombre, nada más que un pedazo de piedra tosca con una vela derretida al lado. Raúl se quedó a pocos metros. El sonido de sus pasos pareció más fuerte de lo que debería. Tal vez por la culpa, tal vez por el silencio. «Hola», dijo casi en un susurro. «¿Estás esperando a alguien?» La niña no respondió, pero levantó los ojos por un segundo. Una mirada directa, firme y aún así quebrada. «¿Por qué está usted aquí?», le regresó la pregunta. Raúl dudó. Esa pregunta era más difícil de lo que parecía. Respiró hondo. «Porque hay alguien aquí que no he podido enfrentar». La niña no dijo nada, pero sus ojos volvieron a la piedra como si aquello tuviera sentido, como si ella también conociera ese tipo de cobardía. «Yo vengo cada semana. Incluso cuando está lloviendo», dijo en voz baja, casi como una advertencia. Raúl notó la flor marchita en sus manos. No era una flor cualquiera. Llevaba ahí días, quizás semanas, reseca, pero ella la sostenía como quien no quiere dejar ir. «¿Es la tumba de tu papá?» Ella asintió con la cabeza sin emoción. «Él me regalaba una flor cada domingo. Ahora yo le devuelvo una. Pero todavía no hemos podido pagar para que pongan su nombre». El silencio que se formó fue más pesado que cualquier lamento. Raúl miró su propio reloj, detenido, como siempre. Una costumbre, un ancla. El oro brillaba, y por primera vez pareció absurdo. La niña se limpió la cara con el dorso de la mano. Luego se levantó con calma. Sus gestos eran medidos, como si cada movimiento tuviera que ser aprobado por un recuerdo. Miró de lado. «Hay una banca allá. ¿Quiere sentarse?» Raúl dudó, pero no rechazó la invitación. Caminó con ella hasta la banca de concreto y se sentó. Isabelita, él aún no sabía su nombre, se sentó a su lado con un suspiro cansado de esos que no deberían salir de una niña. «Mi papá decía que cuando uno planta una flor en un lugar triste, la tristeza se va por la raíz y se convierte en algo bueno», dijo ella sin mirarlo. Raúl cerró los ojos por un momento. Sentía el olor del pasto húmedo, de las velas apagadas, de la infancia perdida. No respondió. A veces no hay mejor respuesta que el silencio. Ella apoyó los codos en las rodillas, mirando hacia adelante. «Me llamo Isabelita. ¿Y tú?» «Raúl». «Bonito. Parece nombre de rey», dijo ella con una pequeña sonrisa sin fuerza. Raúl intentó sonreír en respuesta,
pero solo fue un temblor en la comisura de los labios. «Podríamos visitar a alguien tuyo algún día», dijo Isabelita, jugueteando con sus dedos. Así, ninguna de las dos estaría sola. Raúl no respondió de inmediato. Solo la miró, como si hubiera escuchado algo que lo desarmara por dentro. Ella giró la cabeza lentamente. «Mi papá decía que a veces Dios nos pone en un lugar triste, para que alguien no se derrumbe solo». Raúl permaneció en silencio, y por primera vez en muchos años sintió que tal vez había sido puesto ahí a propósito. Raúl nunca se arrodillaba, ni para cerrar un contrato billonario, ni cuando enterró a sus propios padres, ni siquiera cuando su esposa le pidió que se quedara. Pero ahí, junto a una niña desconocida con una flor muerta en las manos, sintió que sus rodillas cedían, no por debilidad, sino por un dolor que ya no sabía esconder. Isabelita permanecía quieta, sentada en la banca, sus pies balanceándose sin alcanzar el suelo. No lo observaba, pero tampoco lo ignoraba. Simplemente compartía con él un silencio que parecía más antiguo que los dos juntos. «Usted no parece alguien que venga mucho al cementerio», dijo ella, después de un rato. Raúl esbozó una sonrisa discreta. «Y tú pareces alguien que viene demasiado». Ella se encogió de hombros. «Cuando uno extraña tanto, no puede esperar solo al domingo. Yo vengo cuando el pecho empieza a doler». Hubo una pausa, de esas que no piden respuesta, pero que exigen ser escuchadas. Raúl la miró, no como se mira a una niña, sino como si estuviera frente a alguien que había entendido el dolor antes incluso de saber deletrear la palabra. «¿Vienes sola?» «A veces. Otras veces mi abuela viene conmigo, pero no le gustan los cementerios. Dice que le duelen demasiado las rodillas y la memoria». Raúl entendió, más de lo que quisiera. «¿Y no tienes miedo?» «¿De qué?» «De estar aquí sola». Isabelita pensó. Luego respondió con una calma que dolió. «Ya estoy sola en casa. Aquí al menos hay alguien que me escucha». Esas palabras golpearon a Raúl como un puñetazo, porque conocía ese tipo de soledad. Esa que grita donde debería haber silencio y susurra cuando todo está ruidoso. «¿Hablas con él?» Ella asintió. «Todos los días. Le cuento todo, hasta las tonterías». «¿Y te responde?» «Claro que no, pero tampoco me interrumpe nunca». Raúl sonrió con los ojos húmedos. «Eso ya es más de lo que hace mucha gente viva». La conversación entre ellos estaba hecha de pausas, como una danza sin pasos definidos, pero con ritmo, y cada pausa decía más que cualquier frase ensayada. «¿Usted es rico?», preguntó de repente. Raúl levantó las cejas. «¿Por qué piensas eso?» Ella señaló el reloj parado en su muñeca. «Solo la gente rica usa cosas que ni funcionan, nada más porque son bonitas». Él se rió, sin poder negarlo. «Sí, lo soy. ¿Y eso ayuda con la nostalgia?» Raúl se quedó callado. Isabelita no esperó respuesta. Simplemente dijo: «Me imaginé que no». El cielo comenzó a cambiar. Las nubes se apilaban como cobijas gruesas, y el viento empezó a ponerse más frío. La tarde se encogía lentamente. «¿Ya comiste?», preguntó Raúl en un tono suave. «Comí pan y leche, pero estaba agria». Raúl se levantó. «Vamos a salir un rato de aquí. Te llevo a comer algo mejor. ¿Un chocolate caliente, tal vez?» Ella dudó. Miró hacia la tumba. «¿Y si regresa mientras no estoy aquí?» Raúl se agachó, tomó una rama delgada del suelo y dibujó una X en la tierra. «Si regresa, sabrá que vienes siempre y que volverás pronto». Isabelita sonrió por primera vez, pequeña, rara, casi tímida. «Está bien, pero solo si me promete que regresaremos después». Raúl extendió la mano. Ella pensó por 2 segundos, luego la tomó. Y en ese breve contacto, algo extraño sucedió. No fue Raúl quien acogió a la niña. Fue ella quien acogió lo que quedaba de él. Mientras caminaban hacia el coche, Raúl preguntó: «Isabelita, ¿vives con tu abuela?» «Sí, desde que...» Se detuvo. «Desde que la ambulancia se llevó a mi papá y ya no regresó». Raúl quiso preguntar más, pero no era el momento. Ella ya había dicho demasiado.
En el asiento trasero del coche, Isabelita miraba por la ventana con la barbilla apoyada en la mano. ¿Usted tiene hijos? Él la miró por el retrovisor. Pensó en mentir, pero el silencio respondió por él. Ella no insistió, pero mientras el coche se alejaba del cementerio, Isabelita murmuró para sí misma: a veces Dios junta dos mitades tristes para formar un entero. Raúl fingió no haberla escuchado, pero aquella frase se quedó, atrapada en su pecho. Y por primera vez en años, dolía de una manera diferente, como si algo dentro de él estuviera intentando vivir. La cafetería estaba a pocas cuadras del cementerio, pero parecía otro mundo. Había luz, olor a pastel en el aire, y una radio antigua tocaba canciones españolas con acento de nostalgia. Isabelita eligió una mesa pegada a la pared, muy cerca de la ventana. Raúl pidió 2 chocolates calientes, sin saber si a ella le gustaban, y pidió un tercero, por si acaso, con crema batida. Mientras esperaban, ella apoyó la barbilla en las manos y miró alrededor como quien estaba en un castillo encantado. La simplicidad de la niña hacía que todo pareciera nuevo. Raúl observaba. No como empresario, ni como adulto, sino como alguien que intentaba entender cuándo perdió la capacidad de maravillarse con lo pequeño. ¿Siempre hablas así?, preguntó, curioso. ¿Así cómo? Como si tuvieras 100 años. Ella soltó una risita. Es porque escucho más de lo que hablo. Y cuando uno escucha a muchos adultos tristes, envejece por dentro. La frase quedó flotando en el aire. Raúl sintió que el pecho se le apretaba, como si hubiera sido leído por dentro sin permiso. El chocolate llegó. Isabelita hundió la cuchara en la crema batida como si aquello fuera un regalo de cumpleaños. Raúl no tocó el suyo, solo observaba. «Sabe, don Raúl, usted parece triste con enojo». Él frunció el ceño. «¿Cómo así? Hay gente que se pone triste y solo quiere un abrazo». «Usted parece triste, pero quiere que nadie se le acerque». Raúl intentó sonreír, pero aquello lo desestabilizó. ¿Cómo podía ver con tanta claridad? Se movió incómodo en la silla. «Yo soy así, no es contigo». «Lo sé», respondió ella sin resentimiento, «pero a veces nuestra forma de ser espanta a quien quiere ayudar». Raúl miró hacia afuera. Había un árbol meciéndose en la acera. Afuera, todo parecía normal. Adentro, él se sentía a punto de derrumbarse. Respiró profundo. «Dijiste que hablas con tu papá, que le cuentas hasta las tonterías. Cuéntame una». Ella pensó, luego sonrió. «Un día puse una papa en el microondas para ver si se convertía en palomitas. Se quemó todo. La casa olió a humo por una semana». Él se rió tanto que lloró. Raúl sonrió de verdad esta vez, pero después la sonrisa se volvió silencio, un silencio denso, e inesperadamente sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también hice eso con mi hija una vez», se le escapó. Isabelita lo miró fijamente, pero Raúl se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. «Usted tiene una hija». Él desvió la mirada. Sus dedos apretaron la taza de chocolate frío. «Tenía». El silencio que siguió fue diferente a los otros. No era reconfortante, era pesado. Isabelita no dijo nada, solo tomó la servilleta, rasgó un pedacito y dibujó un corazón con el dedo mojado. «Cuando quiera contarme, yo escucho, pero sin interrumpir, igual que él hace conmigo». Afuera, la lluvia comenzó a caer despacio. Pequeñas gotas bailaban en el vidrio de la ventana, y cada una parecía cargar un recuerdo. Raúl miraba fijamente la calle, pero veía otra cosa. Un cuarto pintado de lila, libros infantiles sobre la cama, pijamas dobladas y un zapato pequeño olvidado detrás de la puerta. Y, en un rincón de su mente, la voz: «Papá, deja la luz encendida solo por hoy, solo hoy». Cerró los ojos con fuerza. Respiró hondo. Intentó tragar el dolor, pero venía en oleadas. Isabelita no dijo nada, simplemente estuvo ahí, presente. A la salida, ella le jaló la mano por un instante. «¿Tiene miedo de mirar su tumba?» Raúl se detuvo. «¿Cómo dices?» «La de su persona.
La tumba que no puede enfrentar. Él se quedó paralizado por un segundo. Era una niña haciendo la pregunta que nadie se había atrevido a hacer en 10 años. No respondió, pero algo en su mirada lo decía todo. «Yo también le tengo miedo a la mía», dijo ella, «pero es peor cuando uno le da la espalda». La piedra se vuelve más pesada. Raúl la miró. Quería decir gracias, pero solo logró tocarle suavemente los hombros. Era como si la niña tuviera una llave invisible, y él, una puerta cerrada con llave desde hace demasiado tiempo. Raúl conducía en silencio, pero su mente no paraba. Las palabras de Isabelita en el café daban vueltas como un eco obstinado. Es peor cuando uno le da la espalda. La piedra se vuelve más pesada. Apretaba el volante con fuerza. El cuero bajo sus dedos parecía demasiado delgado, como si todo a su alrededor pudiera rasgarse en cualquier momento. Desde el asiento trasero, Isabelita observaba la calle, como quien no tiene prisa, ni miedo, solo presencia. No hablaba, y ese silencio, diferente a los otros, no consolaba, presionaba. Raúl estacionó el coche frente a su empresa, un edificio de cristal, espejado, que reflejaba el cielo nublado. Isabelita frunció el ceño. «Esto no parece lugar para flores ni para tumbas». Raúl salió del coche con un gesto automático. Estaba a punto de abrir la puerta del edificio, pero se detuvo. Se quedó mirando su propio reflejo en el vidrio. El hombre frente a él parecía intacto, pero solo por fuera. «¿Va a entrar ahí?», la pequeña voz detrás de él preguntó. La miró. Su expresión tranquila, sin exigencias. Solo una pregunta simple. Pero aquella pregunta le removió algo dentro. «No», respondió, finalmente. «No hoy». En lugar de eso, Raúl la llevó a una plaza. Era pequeña, descuidada, un lugar olvidado entre dos edificios. Isabelita corrió directo al único jardín con flores, todas torcidas, pero vivas. Se agachó y comenzó a hablar con las flores, como si fueran personas. Raúl se sentó en una banca y simplemente observó. Por algunos minutos se permitió respirar, pero entonces, como un flash que no pide permiso, el recuerdo llegó. Martina, 7 años, un domingo soleado, ella saltando en los charcos de agua de la misma plaza, riendo, corriendo. Y después, el sonido, el carro, el grito, el vacío. Raúl se levantó bruscamente. Comenzó a caminar de un lado a otro, las manos temblando, el corazón acelerado, el mundo girando. Isabelita se volvió. «¿Se siente mal?» «Yo necesito aire». «Solo», respondió intentando sonar firme. Ella respetó. No se movió. Raúl se alejó hasta el otro lado de la plaza. Se apoyó en un árbol y cerró los ojos. Estaba al borde del colapso. El recuerdo era demasiado real. La culpa era antigua, pero no envejecía. Y aquella niña estaba removiendo todo lo que él había jurado enterrar. Por un segundo pensó en irse, dejar a Isabelita allí, cortar el vínculo antes de que doliera más. Pero cuando abrió los ojos, vio a la niña sacando una de las flores del jardín y poniéndola en un vasito de plástico con agua. Caminó despacio hacia él, le extendió la flor. Esta no estaba muy feliz. «Pensé que podría caminar con nosotros un rato». Raúl miró la flor, después a ella, y no fue capaz de decir que no. Tomó el vasito. «Gracias». Isabelita esbozó una pequeña sonrisa. Cuando uno está cerca de quien dice la verdad, el corazón empieza a pelear con la cabeza, pero al final siempre gana él. Raúl tragó saliva. Volvió con ella a la banca, se sentó sin decir nada. El cielo cargaba nubes más densas ahora, pero no llovía. Era como si el mundo también estuviera conteniendo el llanto. Antes de volver al coche, Isabelita habló. «¿Sabe qué quiero de regalo?» «¿Qué?» «Visitar la tumba de su persona, su piedra pesada». Raúl se quedó inmóvil. La flor en el vaso temblaba en su mano. «Ese no es un lugar para niños. El cementerio tampoco lo es. Pero sobrevivimos». Él quería decir que no estaba listo, decir que aquello era absurdo, pero solo pudo decir, «algún día». «¿Qué día?» Raúl miró al cielo, después al reloj parado.
cuando la manecilla vuelva a moverse. Ella miró su muñeca y en silencio sacó del bolsillo una calcomanía redonda de papel. La colocó sobre el cristal del reloj y dibujó un corazón. Ahora tiene hacia dónde correr. Raúl ya no pudo contenerlo más. Las lágrimas vinieron, silenciosas, como la lluvia que al fin comenzó a caer. El cementerio parecía diferente aquella mañana. El sol aún no había vencido a las nubes, pero no llovía. El aire olía a tierra mojada y flores viejas. Las hojas se movían con suavidad, como si hasta el viento supiera que lo que ocurriría allí necesitaba silencio. Raúl detuvo el coche en el mismo lugar que antes. El reloj seguía detenido, pero la calcomanía con el corazón continuaba ahí. No tuvo valor para quitarla. Era como si marcara un tiempo que solo él e Isabelita entendían. Ella bajó del coche en silencio, sosteniendo 2 flores nuevas en las manos. «Una es para ella», dijo, «y la otra es para mí, por si me da miedo». Raúl sonrió con los ojos, pero su cuerpo aún temblaba. Caminar por aquel cementerio ahora era diferente. Las mismas piedras, los mismos senderos. Pero el destino era lo que había evitado durante una década. «Es por aquí», dijo con la voz ronca. Isabelita caminaba a su lado, sin decir nada. No hacía preguntas, no tomaba su mano, pero tampoco lo dejaba solo. La tumba estaba allí, bajo un árbol que no daba sombra suficiente, con flores de plástico descoloridas y una foto antigua. Martina, con 7 años, sonrisa torcida y ojos de quien confiaba demasiado en el mundo. Raúl se detuvo. Por un instante, sus pies parecían pegados al suelo. El cuerpo no respondía, y entonces, sin poder evitarlo, se desplomó de rodillas. No había elegancia, ni control, ni máscara. Era solo un hombre finalmente despojado de su armadura frente al dolor que fingió no existir durante años. «Perdóname», susurró, «por haber desaparecido, por no saber cómo retenerte, por haber dejado pasar el tiempo sin visitarte ni una sola vez». Las palabras salían entre sollozos. No eran frases pensadas, eran escombros de lo que quedó guardado. Isabelita se acercó, se arrodilló a su lado y colocó la flor entre las flores descoloridas. «Ahora ya no está sola», dijo. Raúl lloraba sin freno, y ella simplemente permaneció allí, hasta que, con el tiempo, el llanto fue calmándose, y en lugar del dolor, surgió un cansancio ligero, un vacío que ya no pesaba, como si finalmente hubiera entregado lo que necesitaba ser dicho. «Era hermosa», dijo Raúl mirando la foto. «Sí, y era terca, igual que yo». «¿Y cómo eras tú con ella?» Raúl respiró profundo, miró la lápida, después a Isabelita. «Yo estaba presente, pero distante. Creía que el tiempo era suficiente, solo estar ahí. Pero no hablaba mucho, no escuchaba como debía, y ahora daría todo por oírla decir una vez más que quemó el arroz en el microondas». Isabelita sonrió. «La papa, ¿no?» Raúl rió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, la papa». Los dos permanecieron allí un rato, lo suficiente para que el tiempo dejara de existir. «Isabelita», dijo él, después de un largo silencio, «me salvaste, ¿sabes?» Ella se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron. «A veces Dios hace eso. Junta a 2 que están casi cayéndose, para que uno sirva de apoyo al otro». Raúl la miró, con algo nuevo en el rostro. No era tristeza, era paz. «Quisiera poder hacer algo por ti», ella pensó. «Visítame a veces, trae flores nuevas, quédate conmigo y con mi papá en la banca». «¿Puede ser?» Raúl asintió. «Claro que sí, pero ¿y si quiero verte más que solo a veces?» Ella lo miró, seria. «Entonces tendrá que pedirle permiso a mi abuela». Él rió. Trato hecho. Antes de irse, Isabelita hizo algo inesperado. Tomó la calcomanía del reloj de Raúl y la quitó con cuidado. Ahora puede ver la hora. El tiempo de vivir ha regresado. Raúl miró su muñeca. El reloj seguía detenido, pero por dentro algo había vuelto a andar. La tarde siguiente,
Raúl estaba parado frente a una puerta de madera simple, con pintura descascarada y un timbre que parecía haberse detenido en el tiempo. Sostenía un jarrón con flores nuevas, no eran caras ni raras, pero habían sido elegidas con cuidado. Isabelita abrió la puerta con una sonrisa. Pensé que no iba a venir. Lo prometí, ¿no? Ella asintió. Mi abuela está un poco enojada, pero es buena persona. Solo tarda un poco en encariñarse con la gente. Raúl respiró profundo. Entiendo. Yo también fui así durante mucho tiempo. Ella lo jaló de la mano y lo llevó hasta la cocina. La casa era modesta, con olor a café recién hecho y piso que crujía. Sobre la mesa, una foto antigua en blanco y negro. Un hombre serio, una mujer de ojos duros. Raúl se sentó despacio, como quien entra en un territorio sagrado. La abuela apareció en la puerta. Ropa sencilla, cabello recogido en un chongo apretado. Sus ojos eran firmes, no hostiles, pero entrenados por la vida. ¿Usted es el millonario ese? Raúl se puso de pie. Sí, pero hoy vengo como alguien que necesita aprender a cuidar. Ella no respondió de inmediato. Solo miró a Isabelita, después al jarrón con flores. Es la primera vez que alguien trae flores de verdad a esta casa. Raúl bajó la mirada. Espero que no sea la última. La cena fue silenciosa al principio. Isabelita contaba historias comiendo arroz y frijoles como si fuera un banquete. Raúl solo escuchaba. De vez en cuando sonreía, pero no con la boca, con los ojos. ¿Tiene familia?, preguntó la abuela. Tuve. Ahora creo que estoy reaprendiendo lo que eso significa. Ella asintió. ¿Y por qué vino aquí? Raúl pensó. Luego respondió. Porque su nieta me hizo recordar lo que es estar presente. Y me gustaría devolverle el favor, si puedo. La abuela cruzó los brazos. ¿Cree que el dinero lo resuelve todo? Creo que el dinero sin tiempo no resuelve nada, pero mi tiempo, eso sí, puedo ofrecerlo, sin prisa. Más tarde, en el patio, Isabelita le mostró un árbol de guayaba que su padre había plantado. Estaba torcido, pero fuerte. Él decía que un buen árbol es aquel que aguanta el viento, aunque esté torcido. Raúl pasó la mano por el tronco. ¿Y tú eres ese árbol? Lo estoy intentando. Él sonrió. Después sacó del bolsillo un sobre. Se lo entregó a Isabelita. Para ti y tu abuela. No es un regalo. Es el inicio de una promesa. Ella lo abrió. Era una agenda escolar nueva, lápices de colores y un boleto para una visita al zoológico. Algo que ella había mencionado querer en el café, pero que creía imposible. ¿Cómo supo? Escuché. Y esta vez no lo dejé para después. Antes de irse, la abuela lo acompañó hasta la puerta. Ella lo aprecia. Eso no pasa con cualquiera. Raúl la miró con respeto. Yo también la aprecio. Y no me voy a ningún lado, ni por 10 años, ni por un día. La abuela asintió. Entonces sea constante, porque ella ya ha perdido demasiada gente que prometió quedarse. Raúl extendió la mano. Ella no la estrechó, pero tampoco la rechazó. Buenas noches, doña Lucia. Ella sonrió con los ojos. Buenas noches, don Raúl. En el coche, antes de encender el motor, Raúl miró su reloj. Todavía detenido. Pero ahora sabía la hora, porque dentro de él algo nuevo había comenzado a moverse. Y el tiempo, por fin, volvía a contar. La mañana era clara y fresca. En el pequeño cementerio donde todo comenzó, había algo diferente en el aire. No era silencio, era paz. Raúl llegaba con las mangas arremangadas y ropa sencilla. En los brazos traía un pequeño árbol para plantar. Isabelita venía a su lado, sosteniendo una pala pequeña, y la abuela unos pasos atrás, con una bolsa de pan y café. ¿Aquí?, preguntó Isabelita señalando el espacio junto a la tumba de la hija de Raúl. Él asintió. Ella adoraba la sombra. El árbol crecerá despacio, pero un día cubrirá todo esto. Comenzaron a cavar juntos. La tierra estaba húmeda. Raúl se ensuciaba las manos sin miedo, como quien entiende que las raíces necesitan piel, no guantes. Cuando colocaron el árbol en el suelo, Isabelita se agachó, tomó un pequeño papel doblado y lo enterró junto con las raíces. ¿Qué es eso?, preguntó Raúl. Una promesa.
de que nunca más olvidaremos a quienes amamos. Él no preguntó el contenido, solo sonrió. Más tarde, los tres estaban en la Plaza de las Flores Torcidas. Isabelita corría entre los jardines, ahora más vivos, con flores plantadas por Raúl en los días anteriores. Él se sentaba en la banca con la abuela a su lado, compartiendo un termo y pedazos de pan con mantequilla. «Nunca pensé verlo así», dijo doña Lucia. «Ni yo». Ella lo miró. «¿Sabe lo que veo?» «¿Qué?» «Un hombre que aprendió que la presencia vale más que las promesas». Raúl bajó la mirada. «Tardé, pero aprendí de quien sabe». Al final de la tarde, Isabelita corrió hacia él con 2 pedazos de papel. Había dibujado 2 flores, una con pétalos abiertos, otra todavía creciendo. «La primera es usted, la segunda soy yo. Ahora somos del mismo jardín». Raúl sostuvo el dibujo como quien sostiene una herencia. «¿Puedo ponerlo en mi oficina?» Ella se rió. «Solo si lo deja donde todos puedan verlo. Será lo primero que vean cuando entren». Ella sonrió. «Así sabrán que su jefe tiene corazón de flor». Antes de irse, Isabelita le jaló la mano. «El árbol crecerá despacio, ¿verdad?» «Sí, pero crecerá fuerte. Igual que nosotros». Raúl la miró con cariño. «Exactamente igual que nosotros». En la acera, el reloj de Raúl seguía en su muñeca, y cuando lo miró vio, todavía detenido, pero ahora él sonreía, porque el tiempo, ese tiempo que había enterrado, ya no necesitaba avanzar para que él supiera que estaba vivo. Y si esta historia hizo florecer algo dentro de ti, compártela con alguien que no quieres olvidar, o con alguien que te ayudó a seguir adelante. Porque a veces la mayor transformación comienza con un pequeño gesto, y tú puedes ser ese gesto.